Estando Jesús de camino a salvar a la hija de Jairo, el pueblo le recibió con gran gozo. Y había una gran multitud y le apretaban. Y cuenta la historia que dentro de esa gran multitud había una mujer enferma hacía más de 12 años. Ella padecía de flujo de sangre y había sufrido muchísimo. Y muchos médicos quisieron curarla, pero por ninguno pudo ser curada. Había gastado todo lo que tenía, pero empeoraba. Esta mujer había escuchado del maravilloso Jesús y de su amor incondicional. Había escuchado que era un gran médico. Había escuchado que era Mesías, quien cumpliendo la palabra escrita por los profetas, había venido a librarnos del yugo de la esclavitud. Había venido a curar, a sanar, a restaurar, a dar amor y esperanza a un mundo caído. Y esta mujer estaba en medio de la multitud con temor de perder su única oportunidad de alivio y adelantándose con esfuerzo, se decía: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Cuando Jesús, abriéndose paso entre la multitud, llegando cerca donde ella estaba, dice la palabra de Dios que apretujándose mientras él pasaba, extendió su mano y apenas logró tocar el borde de su manto. Cuenta Lucas, inspirado por el Espíritu del Señor, que al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y Marcos relata que en ese preciso momento ella sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces, con corazón agradecido, ella comienza a retirarse de la multitud, pero de repente el Señor Jesús se detiene. El Señor Jesús podía distinguir el toque de la fe, del contacto casual de la multitud. Una fe así, una confianza así, no debía pasar por alto. Lucas relata que Jesús dijo: ¿quién ha sido el que me ha tocado? Y es impresionante porque cuando todos negaron, Pedro y los que con él estaban le dijeron a Jesús: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices tú: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Pedro, por favor, no entiendes. Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Pero hallando que era en vano tratar de ocultarse, ella se acercó y se echó a los pies de Jesús. Y como no hay un sitio mejor que estar a los pies de Jesús, con lágrimas de agradecimiento, le contó la historia de sufrimiento que había tenido durante 12 años y cómo ella había logrado alcanzar alivio. ¿Saben qué le contestó Jesús? Hija mía, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero Mateo, quien estaba junto a Jesús en aquel momento, él da un dato maravilloso que los otros evangelios no dan, porque Mateo era un testigo ocular de aquel hermoso momento. Él estaba al lado de Jesús. Y él dice que Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Hija mía, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero yo me hago la siguiente pregunta, y es una pregunta abierta para ustedes también. ¿Por qué en aquel lugar, en aquella hora, de tanta gente que tocaba al Señor, que apretujaba al Señor, que acariciaba sus vestiduras, por qué solo una persona logró que desprendiera poder salvador del Señor? Pero tenemos que entender una cosa, mis hermanos, es que Jesús atraía muchísima multitud. Y continúa atrayendo porque nunca ha habido en este planeta nadie más hermoso que Jesús. No estoy hablando de belleza física, Él mismo no quiso belleza física para hacer su misión aquí en la tierra. Lo que impactó en este mundo fue la belleza del carácter de Dios en Cristo Jesús. El Señor es bello de corazón y atraía tanto porque transmitía paz y seguridad. De hecho, todos los que habían sido sanados por Él querían seguirlo, porque transmitía seguridad, paz, amor, compasión. Pero en aquella hora de tantas personas que estaban a su alrededor, muchos por curiosidad tocando a Jesús, acariciando su manto, solo una persona logró ser salva.
Y el Señor Jesús es tan maravilloso que no dejaría de llamar la atención a una fe así. Él supo todo lo que había en su corazón y Él se colocó justo allí en ese preciso momento para darle la oportunidad que ella quería. Y Él quiso aprovechar ese momento para mostrarnos, mis hermanos, la diferencia entre una fe pura y verdadera y el contacto casual de la muchedumbre que la apretujaba por mera curiosidad. Pero yo me pregunto, ¿qué fue lo que la salvó? ¿Qué fue lo que la salvó, mis hermanos? Lo que la salvó, mis hermanos, no fue el mero acto de tocar sus vestidos, no fue el contacto físico o exterior lo que la salvó. Aquella curación se había realizado por medio de la fe que se aferraba a su poder divino. Por medio de la fe podemos hacer que salga poder de Dios. Si te has acercado a Cristo por pura curiosidad, no vale nada. No debemos creer acerca de Cristo, debemos creer en Cristo. La única fe que nos beneficiará es la fe que acepta a Dios como nuestro Salvador personal. Y esa fe nos pondrá en posesión de sus méritos. Escúchame, tú puedes hacer que de Él salga poder y que ese poder entre en tu vida. El Señor es el único que escudriña los corazones. Él sabía de la fe de esa mujer. Fue la fe de esa mujer la que hizo que el Señor Jesús se acercara a ella. Y así como Jesús escudriñó el corazón de aquella mujer y arregló su vida, querido, yo no te conozco, pero el Señor te conoce y dice que te conoce como la palma de sus manos. Él conoce tu corazón, Él sabe cuáles son tus miedos, tus preocupaciones. El Señor sabe por lo que estás pasando. El Señor sabe de tu enfermedad mortal que ni los médicos han podido curar. Pero recuerda, será tu decisión y tu fe la que hará que el Señor se vuelva a ti y te mire con amor y compasión. Será tu fe la que hará que el Señor se acerque a ti. Será tu fe la que hará que del Señor desprenda poder para salvación, para sanación, y que ese poder entre en tu vida y que arregle tu vida. Será tu fe la que te hará escuchar: hija mía, hijo mío, tu fe te ha salvado. Ve en paz.